Hola, bienvenidos a un episodio más de Buzón de Mamá. Este capítulo yo creo que nos va a resonar a muchos porque pues en algún momento de la vida pasamos por ahí o queremos enseñarles a nuestros hijos que no lo vivan, que no sean ellos los que sean bullies y que no vayan y molesten a nadie y que tampoco caigan en estas cosas como de sentirse afectados por una situación así. Entonces hoy vamos a hablar del acoso escolar y el bullying. Y para recordarles, este es Buzón de Mamá, yo soy Andrea. Yo soy Angélica, bienvenidos. Bueno, pues no sé, este tema creo que es muy fuerte todo lo que está pasando últimamente, como que escuchamos noticias donde se suicidaron muchos porque los acosan de la escuela, pero pues terminan la escuela y siguen molestándolos. Entonces, la verdad es que Eh, aunque es un tema que sabemos que existe desde siempre, creo que ahora ha escalado muchísimo por el tema de redes sociales y que todo el mundo está conectado a un celular y sobre todo en estas edades como ya como de adolescentes. No les pasa lo mismo a los niños que le pasaba a un adolescente. No sé cuál sea tu postura al respecto, pero pues yo sí creo que ahorita sí es una cosa que se está saliendo de control. Sí. Yo también creo que está rudo. O sea, no sé hasta qué punto. O sea, hay que entender que la violencia no es un juego. De hecho, publiqué ahí como justo esta frase en Instagram que decía, la violencia no es un juego. Todas estas frases que dicen como si al que le estás haciendo el chiste no le causó gracia, no es chiste, ¿no? O la burla o así. Entonces, creo que ahora ha llegado a un grado importante, o sea, porque estás hablando de que ya es un ciberacoso, de que la escuela no ponen alto y no ponen límites, porque creo que se presta mucho. Y a ver, y a mí me pasó en secundaria que a un niño que era súper, súper, súper bully, que antes no sabíamos que era bully, era molestón, no lo corrieron de la escuela justamente porque el papá dijo, a ver, yo aquí meto lana y te callas, ¿no? O sea, y no lo corrieron por eso, pese a que había muchas quejas, incluida yo, de este cuate. Y entonces sí creo que es una situación preocupante llegar a ese grado, porque justo a lo que iba es, si tú escuchas a nuestros papás o a los abuelos, son como, no, en mis tiempos era de esto y te decían y te aguantabas y te agarraban toda la secundaria vivías con eso, pero te forjaba, sí, sí, ahí se forjaba, te forjaba el carácter, ¿no? Carácter como para enfrentarlo, ¿no? Pero, o sea, Y dices, se quedaba en la escuela y te ibas a tu casa y ya pues como que veías cómo te ibas a defender al día siguiente, pero ahora lo que está como súper grave es que pues sí, exacto. ya se va contigo a todos lados. Entonces, Pero creo que tampoco, o sea, a ver, o sea, sí está este tema de, ok, me molestaban y lo aguantaban, pero a ver, tampoco tenías por qué estar en una angustia de puta, ya va a ser mañana. Y que tu único tiempo feliz sea los puentes, vacaciones, así, y que nadie sea nada, y que aparte no se atrevieran a hablar del tema, porque entonces te iba tres veces peor. Creo que una de las cosas buenas ahora es que tenemos como esta libertad de poder levantar la voz, alzar y decir, a ver, a mí me está pasando esto, me están haciendo esto. Yo creo que mi jefe, porque no nada más estamos hablando de las escuelas, estamos hablando de que a lo mejor tu vecinito, estamos hablando de que en tu trabajo, eh, o sea, decir como, a ver, a mí este cuate me está hostigando, a mí este cuate viene y me dice, a mí tal, y tenemos como esta apertura para hablarlo y ya somos escuchados de verdad, ¿no? Pero si no enseñamos como a decirle a nuestros hijos, dilo, háblalo y no te quedes callado. O sea, no sientas pena tú de decir, oye, me está pasando esto. Tu escuela tiene que ser un lugar seguro, tu casa, la privada donde estás, tu trabajo, o sea, todos esos lados. Y creo que ahora se habla más, pero también es como que se habla y es una violencia al grado de que se matan entre ellos. O sea, sí, no, o sea, está súper fuerte porque, a ver, pues, repetimos, o sea, en algún punto de la vida, yo creo que a todos nos pasó ser como víctimas de una situación así, o también sí, caímos en molestar a alguien, o sea, no vamos a ponernos sí, como blancas palomitas porque eso, pero hoy en día creo que como que ya llevan a otro nivel las cosas, o sea, por ejemplo, en un caso de ficción, no sé, muchos que vieron la serie Adolescencia, no sé si la viste tú,
o Todavía no. es un caso de un chavito, o sea, muy chiquito, que lo terminan acusando de un homicidio y se hablan todos estos lenguajes como de cómo se hablan los adolescentes en clave, entonces los papás no entienden y entonces no vigilan y entonces hasta, o sea, hasta qué punto pueden los papás reconocer que hay un peligro ahí, ¿no? Entonces, y una crítica fuertísima a no poner atención en qué están los hijos cuando están en una pantalla, ¿no? Que ya hablamos de las pantallas en un episodio. Sí. Pero pues todo esto, eso es ficción, pero hay un caso real o sea, no sé si escuchaste, pero una prepa de Ciudad de México muy famosa que es el CCH, un chavo asesinó a otro, o sea, por un tema de los incels y todos estos movimientos que están saliendo muy raros ahora. que, Es que que creo, o sea, sí creo que ahí, o sea, a ver, es que qué locura, ahí sí parte de muchas cosas, o sea, creo que esta era digital, en donde todo es rápido, en donde cero tenemos paciencia, o sea, ya, o sea, de verdad, mis hijos que están chiquitos, yo que crecí con la tele, con el canal 5 escuchaba al tío Gamboín, así, a hablar de los niños extraviados y todo, yo me aventaba comerciales, por ejemplo, y así era mi vida y así. Y ahora es esta inmediatez. A mí la tele me desespera, por ejemplo. Yo necesito ver algo que esté constantemente. Y si tengo que ver algo y tiene comerciales, agarro el teléfono o me paro o lo que sea. Y los chavos están viviendo esto como muy extremo, ¿no? Todo lo tienen rápido, todo lo tienen inmediato, todo lo tienen como tan a la mano, o sea, en un clic ya estás en contacto con alguien más y sí, justo no supervisar, pasa esto, pero esta impaciencia y esta intolerancia que se está creando de, es que, como no le vas a mi equipo, o no sé qué mencionaste, porque te juro, no tengo idea, entonces ya por eso te mereces una tranquiza, eres el más buleado, o sea, creo que ay, no, a mí me preocupa mucho eso. Yo sí tuve un caso, em, con mi hijo chiquito, no fue grave, pero de repente un niño que decía que era su mejor amigo, un día volteó y le dijo: "¿Sabes qué? Ya no somos mejores amigos". Y a mi hijo le rompió el corazón durísimo, y entonces ya fue un tema de, eh, no lo soltaba, ¿no? O sea, sí, hoy mi amigo me conviene porque ya no vino tal y esto y lo otro, hasta que yo empecé a decirle a mi hijo, la verdad, y perdón, pero, o sea, este niño sí, la verdad es que cayó de mi gracia, no voy a querer a quien no respeta a los míos, ¿sabes? Ni voy a ser paciente, ni voy a ser tolerante con esa gente. Y entonces yo empecé a darle armas a mi hijo también como para defenderse con más inteligencia que con, lero, lero. Digo, están en primaria, ¿no? Me queda claro que no es ese grado, pero sí darles herramientas a los niños para aprender a defenderse, para alzar la voz y para que ellos no sientan pena. Oye, a ti te están molestando, párate tú con toda la seguridad o no y, seas y saber que estás no seas respaldado. cómplice de algo que estás viendo que está mal, porque si no eres parte también del mismo problema, ¿no? Por ejemplo, Claro, en el caso de mi hija que tiene 6 años, casi 7, ya se empiezan a prestar como algunas situaciones con algunas niñas, pero sí, lo que tiene mucho mi hija, que creo que lo trae como mucho de mí, es que tiene una personalidad que todo se le resbala o no reconoce que a lo mejor la están molestando y le causa gracia y entonces ahí como que ahí paró el tema, ¿no? Pero, o sea, o luego a mí me pasaba que yo no reconocía que me estaban bulleando y después analizaba y decía, claro, eso no estuvo padre. Entonces como que ya me metía yo en un tema como de, me están molestando, pero o al principio como que dudaba si me lo estaban haciendo. Por ejemplo, en secundaria, una vez, cuando ya empezamos con los mensajitos de texto, porque en, sí, ajá, ajá, porque en secundaria sí tuve celular de los primeritos así, pero creo que en mi último año de secundaria, algo así, porque tampoco tan chiquita, ajá, no, mis compañeras agarraron mi teléfono celular y con otro número que yo no reconocía, me empezaron a mandar mensajes como de si un cuate me estuviera como ligando, ¿no? Entonces querían ver mucho mi reacción de cómo actuaba yo. Yo veía, primero yo pensaba de, ay, no, pues lo voy a ignorar y ya, ¿no? Y me fui a la casa y me seguían mandando mensajes y como que yo lo ignoraba y me decían que por qué no me contestaba, que no me sí, contestaba. Y ya no lo peleé. Y entonces ya, la verdad es que llegué al día siguiente a la escuela y ya las reconocí como un páramo por ahí, que se estaban riendo y ya me empecé a enojar.
Entonces, como que dije, se está burlando de mí, esto ya no está padre, pero no sabía qué hacer. O sea, porque dije, si voy y les digo a las mises que esto está pasando, pues nos van a cachar a todas que traemos celular cuando no se, cuando se supone que no deberíamos llevar Sí, celular. es que es o sea, sí puede ser un arma de doble filo. Creo que hasta cierto punto, o sea, si tú puedes ir y hablar y decir, oigan, ¿saben qué? A ver, ya no está padre. Porque a lo mejor si tú te hubieras carcajeado de, ay, qué burras, me la creí, jaja, y no pasa nada, ok, pero a ti no te gustó, entonces ahí ya se acaba el chiste, ¿no? Sí. Entonces ahí a lo mejor pudiste, que no lo sabías, no tenías las herramientas que tienes ahorita, a tus 30 y tantos, ¿no? Como para decir, oye, pues es que la neta no se me hizo padre, no me gustó y tal, y a lo mejor ya se habían dicho, oye, perdón, no sabíamos que iba a ser así, jaja, o tal vez te hubieran dicho, ay, si nos vales, nos caes gorda, o sea, no sé. Y bueno, Yo también viví muchas y situaciones la así. segunda parte de la historia es que llegaron al salón y ya se dieron cuenta que yo no iba a contestar, pero que ya me veía como incómoda y molesta. Y entonces no sé qué les dije, porque yo era de las que no me atrevía a tener conflicto nunca, o sea, siempre fui como Sí, muy yo tampoco. en el trabajo, hasta que les logré reclamar y una de ellas me dijo, ay, no seas exagerada, y ya como que me quedé yo como de, ay, a lo mejor sí exageré y nada para tanto. Ese límite, o sea, de verdad que tener como el violentómetro, ¿no? Así, de decir hasta dónde sí, hasta dónde no, porque justamente esta parte, ay, ya, ay, qué exagerada. Entonces te quedas tú y aparte tú, a ti te da pena que dices, ay, no, sí exageré, pero pues me empujaron, o sea, no sé, ¿no? Como que son muchas cosas y también cuando se burlan y cuando todo, la verdad a mí no se me hace padre. Yo siempre les digo a mis hijos que la escuela en la que están, como que tratan de que, o sea, es como cero tolerancia al bullying, que a ver, al final se ha dado, ¿no? Se preste así. Claro que está como es un tema como muy controlado y yo a mis hijos siempre les digo, si algo no te gusta y algo no te parece, párate y dilo. Dilo y exponlo abiertamente y créeme que vas a tener mi apoyo. Y si se arma la revolución, que se arme. O sea, yo sí soy de que voy y me planto y yo he mandado mensajes al director, a las mises de, oye, a mí esto no me gusta, mi hijo me mencionó esto y lo paro aquí, ¿sabes? Como que ese es el momento para que mis hijos vean, no creas que siempre me gusta, porque hay veces que puedo decir, ay, ya ignóralos, ¿sabes? No, o sea, es que es una bobada, pues. Y entonces hay veces que le digo, ¿sabes qué? Sí lo voy a hablar y sí lo voy a decir, hijo, hija, porque también mi hija, pues, está chiquita, va a cumplir, ya cumplió 6 y empieza con que me prestó, pero mi color, pero yo iba de rosa, pero ella también, pero entonces, o sea, todas esas cosas. Y entonces yo sí les digo como, alcen la voz. Prefiero que pasen la pena de decir, ay, fue algo así súper bobo y que ya después lo analices y digas, chin, sí me pasé. O que también digan, oye, a ver, pero pues es que él empezó. Ah, bueno, sí. O sea, ¿sabes? Prefiero eso a que mi hijo se quede callado y tenga miedo, o mi hija tengan miedos, inseguridades. También fomento muchísimo que no sean ellos los que se les ocurre o sea, no puedes hacer bullying tú, ni molestar. Sí se pueden molestar, a ver, son niños y eso va a pasar siempre, pero en el momento que alguien te diga paras, Sí, ¿no? o sea, si En estás el momento viendo que que ya no es realmente chistoso, algo que no le gustó al otro niño, pues sí, claramente sí, está divertido, ya tienes que parar, ¿no? tienen que parar, o sea, tienen que parar. Y también les digo, si ustedes están viendo que hay alguien más que está viviendo este tipo de cosas, díganlo. Ve y dile, y agárrate a una miss en privado, antes de entrar a clases o al último, dime a mí y dime, oye, ¿sabes qué? Yo veo que a fulanito lo están molestando, no te quedes callado, o sea, no sabes la diferencia tan grande que puede hacer que tú seas es que no quiero ser así como ay, el salvador, pero de verdad hacerlo. Sí Yo puedes porque soy marcar muy una fijada en eso. diferencia. Y justo hablando de marcar diferencias, algo que estás diciendo que es muy importante es, ¿qué les fomentamos a nosotros o a nuestros hijos desde chiquitos? Si les fomentamos a tener buena autoestima y a tener como bien plantadas esas bases, no, va a ser muy difícil que los puedan bullear. O sea, es siempre como que reconozcan lo que se les enseña en casa. Y pues sí, un niño que bulea, pero que ya bulea feo, yo creo que seguramente algo no está bien en su casa, como Algo, totalmente. Porque, a ver, todos los niños molestan. O sea, yo no puedo decir que mis hijos son unos santos, ¿eh? O sea, no, ni yo, ni yo, ni yo. Pero todos molestan, todos hemos caído en algún tipo de burla o si se cae alguien se ríe. Mis hijos me cuentan de qué pasó y a veces yo hasta me río y digo, ah, chin, no debí reírme porque pues Pedrita se rodó las escaleras, ¿no? O sea, como que no está padre. O sea, ese tipo de cosas, pero creo que ellos siempre me ven
siendo amable la mayor parte del tiempo, porque a ver, no vamos a venirnos a hacer aquí las santas. También hemos mentado madres en el periférico, o sea, ya sabes todo, pero trato de ser como muy amable con los demás para que mis hijos vean eso. Y algo que es muy importante es que yo, después de ver como tantos casos durante tanto tiempo de bullying y así, porque como que en un tiempo se puso de moda, o sea, pero muchísimo, ¿no? Em, yo decía, ¿por qué si están viendo los papás, no? Yo decía, ¿por qué si están viendo una situación así? No No la... toman como decir, oye, mi hijo no va a volver a pisar esta escuela, ¿sabes? Y entonces yo tengo mucho eso de que digo, si mis hijos están viviendo una situación que de verdad se está volviendo algo serio, mis hijos no vuelven a pisar esa escuela. No me importa si tienen que empezar en otro lado, no me importa si tienen que hacer homeschool, no me importa lo que tenga que pasar, pero no me va a servir de nada darle tantas herramientas a mis hijos si de verdad es una situación que las autoridades escolares no hacen nada. Yo no puedo hacer nada porque, digo, me encantaría estar ahí pegada en la escuela, pero no puedo. O sea, yo siempre pienso, ¿qué tendría que pasar? O por qué, no sé, cada situación, no podemos juzgarlo, pero ¿por qué los papás no sacan a su hijo de la escuela? Porque más vale que pierda el año, más vale que pierda el semestre, que vuelva a empezar, no lo sé, a que pierda su vida, autoestima, que se quede de verdad traumado y que el Y tratamiento sea... también porque la escuela no hace nada, o sea, porque también ahí hay otro tema. ¿Por qué las Sí, escuelas están haciendo ciegos ante estas situaciones? O sea, ¿por qué les da más miedo enfrentar a esos papás que seguramente traen una situación complicada y que no lo pueden manejar? ¿Por qué no hacen nada a la escuela por resolverlo, no? O sea, como que yo digo, es muy fácil, o a lo mejor para ellos es muy cómodo, ay, es un tema como de niños y ya, pero no, cuando ya escala esos niveles, como que yo creo que sí, sí, deberían total. ser parte. Sí, ¿qué pasa con las escuelas? O sea, entiendo también que puede haber papás complicados en el sentido de, no sé, amenazas o algo así, pero también hay otros de que, ay, ¿por qué das dinero? Ay, Sí. O sea, me das igual. te voy a poner otro ejemplo. En la escuela donde estuvimos también mis hermanas y yo, que supuestamente eran todas unas niñas buenas y santas y con valores y lo que sea, siempre había un caso como de bullying en esa escuela y Ujú, las maestras no hacían nada al respecto. Una de mis hermanas, por ejemplo, así en su cara, una invitó a todo su salón a su fiesta de cumpleaños y a Regina no le dio nada. Entonces, como que dices no que muy educada, no que muy escuela de niñas nice y no tienes la educación como para si no la quieres invitar, te esperas a que no esté, ¿no? Digo mínimo. O pero sea, aparte, no, a ver, o sea, si invitas a todo el grupo, invitas a todo el grupo. sí, claro. O sea, te llevas o no te llevas o no te lleves, pero si vas a invitar solo a tus amigas, es muy válido decir, oye, yo me llevo con 6 niñas, van a ir las 6, ¿no? Por ejemplo, yo a las fiestas de mis hijos, híjole, sí, son de repente es como que, ay, mamá, no, es que casi, casi me dicen, no tengo ni un amigo. Y el día que les digo, cómo vamos a festejar y con quién? Resulta que se llevan con media escuela, medio México, así. Entonces digo, no, no, no. ¿Con quién de verdad? Y todavía de ese circulito que invitan, pelan solo a 3, ¿sabes? O sea, es como, y entonces hay 5 niños por allá que entre ellos, ¿no? Porque pues mis hijos no los pelan ya, pero como que sí hay que tener mucho cuidado porque ese tipo de cosas dañan mucho la autoestima. O sea, sí creo que Sí, porque, puede o ser muy como dices, delicado vas a invitar a todo el salón, es a todo el salón. el alumno. Porque además Y aparte, esa algo súper persona importante, se dio cuenta de que lo estaba haciendo a propósito, o sea, como de que quiso claro, que se notara. Entonces, no, bueno, o sea, además de mala educación y todo lo que ya dije, o sea, mala onda, o sea, la verdad es una persona que cero tenía buenos sentimientos, porque dices, si lo hiciste, sí, no. Como María Joaquina, que no invitó al negro a su cumpleaños. Estoy traumada de eso. Pero sí, o sea, eso sí hay que tener como mucho cuidado con eso. Y también algo muy importante, si invitan a tu hijo y tienes la posibilidad de ir, porque a ver, entiendo que trabajo, viaje, algún otro compromiso familiar, ok, no vas. Pero si te invitan, vas, y ¿sabes? más si Si confirmaste vas, y todo, o sea, si ya confirmaste, vas, al menos que tengas una situación súper complicada, porque tú no sabes que realmente todo el tiempo que le tomó a esa mamá preparar un festejo de cumpleaños como para que tú no llegues, ¿no?
No, claro, y aparte creo que sí ha de ser muy doloroso que realmente nadie vaya, ¿no? Sí. Entonces, sí hay que cuidar mucho esa parte porque de ahí empieza. Sí puedes tener a tus grupitos. Claro que no te vas a llevar con todo el salón. A ver, 30 niños no van a ser amigos. O sea, no van a ser. Tampoco te llevas con todos los de tu trabajo. Este, y entonces, como que tienes a tu círculo, pero siempre ser amable. Yo trato de serlo en mi trabajo, que desafortunadamente mucha gente confunde, ¿no? El ser amable y buena onda con ser tonto. Pero yo trato de ser muy amable con todos. Sí he buleado, sí he hecho en mi trabajo a mis casi 40 años, sí he buleado gente, o sea, perdón, nos llevamos diferente, pero trato en la medida de lo posible que el ambiente sea muy bonito, bueno, no muy bonito, que sea llevadero, Sí. porque nunca sabes lo que está pasando a alguien. Realmente que sea divertido para todos, o sea, Ajá, sí. que no pase a una falta de respeto y que ya no sea divertido. A eso te refieres, ¿no? Exacto, sí, o sea, al final no he llegado a molestar a alguien genuinamente, pero sí trato de hacerlo chistoso. Ahora, ya cuando no, es de, bueno, ya paramos la broma, cambiamos de tema, o sea, entre adultos lo vivimos diferente, pero, pero con mis hijos sí, y también hablando de estas medidas como de violencia, es que, perdón que a veces me ría, pero yo tomo mucho de referencia a mis hijos, porque es lo que vivo día a día, ¿no? Y entonces el otro día le mandaron un warning a un compañerito suyo porque estaban, o sea, juegan medio pesado, a veces se molestan, pero como juegan muy pesado y luego se molestan, ya no sabes en qué medida fue violencia o no. Y entonces, pues resulta que mi hijo le dijo, ay, te voy a picar las axilas. No sé qué estaban jugando, dijo, te voy a picar las axilas. Y el otro le dijo, pues yo te voy a picar, ya sabes qué, ¿no? Y entonces, pues mi hijo se rió, ahí es chiste, o sea, y se rieron los dos, pero pues desafortunadamente la Miss los escuchó y dijo, no, esto no puede ser, y le mandaron warning, ¿no? Al otro chiquillo. Entonces me habla la mamá, súper así como apenada, como diciéndome, yo, ay, ¿cómo? Pero dije, ay, pero ¿cómo? ¿No? Y entonces, Pero realmente no hizo nada, también, o sea, una cosa es pero decir, entonces yo dije, ¿por qué este niño llegó? O sea, ahí es como que esta importancia. Yo dije, ¿por qué este niño llegó a decirle eso a mi hijo? O sea, ¿por qué? Y hablo con mi hijo, porque estaba ese día con su papá en la tarde. Y yo, oye, mi amor, pasó esto y así. Sí, mamá, es que yo empecé, yo le dije esto, pero bueno, al final mi hijo se fue a un límite de te voy a picar las axilas, o sea, de, no sé, cosquilla, no sé qué estaban jugando. Y dijo, y es que entonces él me dijo esto, ¿no? O sea, el otro exageró, pero estaban jugando. Y entonces, ay, como que dije, bueno, hijo, solo ten cuidado. Ahí sí le dije, ok, estaban divirtiendo, estaban entre ustedes, porque también le dijo, oye, ten cuidado porque yo sé que entre niños a veces se llevan muy pesados, sacan palabras que ya sabes, ¿no? es que también Y ahí todo. entra otra cosa, o sea, que sí es cierto. La diferencia en cómo juegan los niños y cómo juegan las niñas es totalmente 100%. diferente. Y cómo se puede llegar a bullear a un niño y cómo puede llegar a bullear a una niña también es muy diferente. Sí, creo que en el caso de los niños hasta es como más rudo, más pesado y se puede decir que de alguna manera hasta más noble en el sentido de que pues, todo es como muy físico y ya, o sea, en cambio las niñas sí pueden llegar a ser como más, Hirientes. dientes, decir cosas como de no incluir, de excluir a alguien y eso sí ya no está padre, porque es como, sí genera, o sea, sí genera un tipo de pensamiento que, bueno, lo pensó, lo sintió y ya lo hizo, ¿no? Como que dices, ahí Sí, sí lo procesó y ya lo adoptó como suyo. tienen que reconocer qué está bien y qué está mal. Sí, y fíjate que también, o sea, por ejemplo, yo con mi hijo, es que tú lo vas a ver cuando tu hijo ya así empiece a hablar y esté en primaria y tal, y empiece con sus cosas y sus palabrones, así, porque aparte te voy a decir algo, es inevitable. Tú quieres decirle las cosas como son y él va a llegar a decir, pilín, o sea, o sea, los niños son de que ya, o sea, yo ya me rendí, la verdad es que dije, esta batalla no la voy a pelear, y entonces cuando estábamos en esa explicación, yo le dije, oye, mi amor, tienes que entender que estás en un grupo donde hay más niñas que niños. O sea, en su núcleo, pues en su célula, dije, hay más niñas que niños. Le dije, entonces ten cuidado cuando te expreses así con el niño. O sea, le dije, sí, hazlo con tus amigos, con los hombres, ok, entiendo. Pero con las niñas ten cuidado, sea un poco más
cuidadoso en tus palabras, porque hay niñas que tienen hermanita. Entonces las niñas que tienen hermana no crecen con esto de las partes de los niños, no crecen con estas cosas de los niños que son más rudos. Todo es como mucho más cuidado, ¿no? Mi hija, por ejemplo, ella no se asusta y le da risa porque pues está con mi hijo todo el tiempo. Entonces mi hija sabe perfecto, mi hijo sabe perfecto de las cosas de las niñas, porque le dije, también podría ser muy incómodo, no sé si violento, pero imagínate que alguien de tu grupo, del otro sexo, esté diciendo, no sé, las bolas, o sea, no sé, como que cosas, es que no quiero decirlo porque, no, pero que un niño esté diciendo eso, a lo mejor las niñas lo tomarían como, oye, ya me siento muy incómoda, no sé de qué está hablando, llega con los papás y le cuentan, y O lo entonces los papás... repite sin entender también, entonces como que, o sea, Sí, o sea, ¿de qué me hablas? Y hay niñas que también pues, son muy cuidadas. La verdad, yo quisiera que mi hija estuviera así de súper cuidadita y súper todo, pero pues tiene al hermano. ¿Tú crees? O sea, la otra, bueno, hasta se lo lleva de calle, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado en lo que expresamos. O sea, lo digo porque también se nos puede dar a nosotros, o sea, creo que todavía se da. ¿Cómo lo expresamos? Y enseñarles a nuestros hijos de, tú puedes expresar lo que quieras, ¿no? Estás como en tu derecho, pero hazlo siempre buscando la forma ordenada, amable, que el mensaje se entienda y no que llegues y sopas, lo sueltes así y se arme una campal ahí. bueno, otra de las cosas que yo también he platicado con algunas mamás aquí es que luego estamos como quejándonos de que nos preocupa este tema y bla, bla, bla. Y entonces yo también digo, a ver, eh, ¿qué podemos esperar del comportamiento de los niños si estamos observando cómo, o sea, sin indagar mucho, puedes observar a simple vista cómo son los papás, o sea, sin juzgar, pero de repente hay cosas que ves de los papás que dices, ah, claro, o sea, ¿qué puedo esperar de su hijo, no? O sea, Ahora entiendo todo, sí. A mí eso, o sea, sí lo creo, porque los hijos copian lo que haces, no lo que les dices. Eso está clarísimo. A mí me da un poco de pena porque pues yo soy como muy, o sea, según yo llego angelical a todos lados, pero pues la verdad tú sabes que mi esencia no es así y que soy como de, no nos abren la puerta, ok, la tiramos, pero entramos, ya sabes, o sea, como que soy muy así, de pronto mis hijos toman esas actitudes, pero yo creo que sí sé mediar todavía cuándo sí, cuándo no, y mis hijos no. Y sí es muy fácil ver ahora, sí hay actitudes en los papás que dices, uy, le habló bien feo, o sea, enfrente de todos, pues claro que el niño va a llegar y va a hablarle horrible a sus compañeros, ¿no? O sea, el caso pues de varios ahí chiquillos, ¿no? Que yo a veces digo, oye, ¿de dónde saca este niño eso? O sea, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué está así? ¿Por qué de repente llega con unas palabrotas? Que a ver, mis hijos dicen palabrotas, o sea, perdón a todos, mis hijos son súper de palabrotas, pero ellos saben dónde, ¿no? Entonces aquí en la casa a veces pues se despotrican un poquillo, pero ellos saben perfectamente que a sus o de mises no. repente ves a la típica niña muy altiva y que se siente la diva de la escuela y va caminando casi que repartiendo autógrafos en la escuela y de repente ves su entorno y dices, ah, claro, Ahora entiendo todo. ya lo entendí. Todo, todo me queda tan claro. Yo no sé, yo no quiero saber ni imaginarme cómo me perciben las mamás y las personas de la escuela, o sea, te lo juro, no quiero. Pero sí me siento orgullosa hasta el día de hoy de poder decir que mis hijos no son ese tipo de persona y, y que no les ha tocado, gracias a Dios, a un punto de tomar una medida extrema. Me da miedo. He hablado con ellos también sobre las redes sociales porque inevitablemente empiezan a tener teléfono. A ver, no que ellos tengan un teléfono para eso, sino tienen mi teléfono viejito para, ya sabes, YouTube y esas cosas. Y, y les digo, un día les va a salir algo, ¿no? Un día lo van a ver. eh, y pues yo lo que les recomiendo es que si algún día alguien llegara a mandarles una foto de alguien, en la condición que sea, porque tampoco les puedo dar mucho detalle, a ver, están chiquitos, que ahí muera, ¿sabes?
bórrenla, no comenten, no critiquen. Ellos están así como de, o sea, sí lo entienden porque dicen, mamá, y es que sí esto, y me empiezan a hacer preguntas, y yo sí, justo, la borran y no, y si ven que alguien está pasándola mal, acérquense, pregunten, o sea, no porque ellos sean los salvadores, pero creo que si hacemos hijos como más empáticos y además que estén atentos a su entorno, o sea, creo que sí podríamos salvar a muchos niños que la están pasando mal y que no saben ni por dónde hacerle. Y qué horror tener una angustia cada día de ya va a amanecer, ya me toca ir a tal lugar y otra vez, o sea, Sí, ay, pero y aquí también, o sea, vamos a escalar a otro punto de la conversación. Cuando estamos preparando este tema, me acuerdo que tú dijiste algo que me pareció como súper interesante y dije que, o sea, también es muy importante que, o sea, no porque esté sucediendo todo esto, forjemos niños débiles, o sea, que ahora resulta que ya no aguantan nada y que ya no se pueden llevar. no, ajá. Y no, pues también eso da como flojerita, o sea, que dices, no, o sea, tampoco caigas en esas tonterías, porque si no, pues, o sea, te vas a quedar solo, ¿no? O sea, no sé, El acusón, sí, o sea, o el que no sí, o tolera sea, nada y que sí no los, puede tolerar nada, pues tampoco. ni tolerar a un grado, aquí quedé y toda mi secundaria y prepa fueron un infierno, qué horror. Y tampoco que, o sea, alguien estornuda y el otro ya corrió a acusarlo, ¿no? O sea, no. Siempre como que enseñarles, una, que puedan identificar lo que sienten, ¿no? O sea, como, oye, ¿te latió esto? ¿Tienes ganas realmente de ir con esa bolita, con ese niño, con esta niña? O sea, como que uno que aprendan como a conectar con lo que realmente sienten y que sean muy intuitivos, ¿no? En ese sentido. Y también decir, oye, a ver, ya, también se echaron un chiste de mí, todos se rieron, o sea, lo que sea, y es como, esta Porque batalla no la voy a pelear, la voy a dejar pasar. es buen ejercicio saberse reír de uno mismo. O sea, si están burlando Totalmente. de ti y es algo, la verdad, gracioso, o sea, te ríes, punto. O sea, Yo me, yo me acuerdo, no sé si te acuerdas de la universidad que una vez tuvimos que exponer, que estábamos ya con los de derecho, nos juntaron a una clase con los de derecho, sí. teníamos que exponer y yo me puse la raíz roja y lo demás del pelo lo tenía negro y se me veía de acá china porque me equivoqué. Y yo tenía muchísima pena y dije, ¿por qué justo me lo pinté un día antes de tener que exponer y así? Y me acuerdo perfecto que llegué y me paré, no sé si tú te acuerdas, y dije, oigan, ya sé que tengo el pelo como gremlin, me lo pinté, me falló, pero pues voy a exponer, ¿no? Todos se rieron, obviamente, o sea, sí fue como no a carcajadas, pero sí fue la risita y yo, bueno, ya, ¿no? Porque dije, a ver, si la gente empieza a burlarse, a decir, me iba a empezar a causar muchísima inseguridad, muchísima, que aparte yo estaba muy insegura ahí parada diciéndolo con mi raíz roja, pelirroja, o sea, y lo demás negro. Estaba eso terrible. Y entonces dije, en este momento así, ¿sabes? Como que cuando tú aprendes a poner esos límites, cuando aprendes a ser llevadera con los demás y también aprendes a decir, oye, a ver, sí somos cuates, pero hasta aquí. Pero nada, sí. Ajá, y lo que le digo mucho a mis hijos, que no sé si sea un consejo que pueda funcionar, pero hasta ahora a mis hijos sí les ha funcionado, es decir, siempre pongan límites. Lo que no les gusta, oye, esto no me gusta, con sus amigos, en el jajaja, ¿eh? O sea, damos el recreo, oye, esto no me gusta, no lo vuelvas a hacer. Y seguimos, y tan cuates como siempre, ¿no? Y así, porque mientras más pones límites, te vuelves una persona con autoridad, sin llegar a un punto de, ay, ahí viene el odioso que no le puedes decir nada, porque entonces, no, es, oye, ya sabemos que con Angélica no puedes hacer esto, güey, o sea, aguas, ahí. Bueno, ahorita Y me hiciste así, acordarme también de un momento también en la universidad. O sea, ese del pelo rojo no me acordaba, pero sí creo que es como súper tú y seguramente, o sea, lo manejaste muy bien. Pero me acuerdo que a alguien del grupito se le olvidó un cargador de la computadora en la explanada y yo estaba muy cerca de ahí. Pero ese día decidí ponerme sandalias para ir a la universidad. Y entonces corrí para
agarrar el cargador y entonces tenías que bajar una rampa para llegar a otro lado. Ajá. Entonces agarro el cargador, me echo a correr, porque creo que ya teníamos clase o algo así. El punto es que yo quería llegar rápido a entregar el cargador y justo cuando voy bajando la rampa, la, la sandalia se me atoró en la rampa y me caí enfrente de un grupito que estaban ahí sentados platicando. O sea, cuando levanté la mirada, estaban todos aguantándose la risa y uno de ellos sí se paró y me ayudó a levantarme, pero no hubo un momento que me generara más risa que eso. O sea, yo estaba muerta de la risa, obviamente sí me moría de pena, pero me reí con ellos porque se vio muy gracioso. O sea, voló el cargador y volé yo, o sea, y yo llegué Horrible. como si nada a darles el cargador, pero pues como... Sí, o sea, y si se hubiera reído, o sea, a ver, tampoco lo tomes como bullying, porque, o sea, es como, a ver, bruta, te tropezaste, ya ni modo, pero, o sea, si alguien te hubiera empujado, por ejemplo, y todos se ríen, pues ahí sí, ya. Porque una cosa es que llegue alguien y de la nada te empuje porque le caes mal, y otra, muy diferente, que están jugando, están de llevadas y te empuja y te caes. Y O otras, sea, tú solita te pongas como tapete para que se rían de ti. sí, que te caigas. O sea, a todos nos pasaron muchas cosas. Yo también, por ejemplo, en la prepa, pues también me caí de la silla. O sea, así que yo me acuerde, me caí por lo menos 3 veces por andarme columpiando. ¿Qué maña estarte columpiando? Pues me caía, ¿no? Y aparte así, una vez sí, la piernita hasta me voló, ya sabes. O sea, sí, sí creo que hay cosas que son, a ver, pasan y ni modo, pero tú aprender a no llevarlo a un extremo de, jaja, vengan todos a ver cómo Andrea está tirada en la rampa. O sea, no, todos, pues se cayó, ya te ríes y tal vez ya déjalo pasar, supéralo. Yo no puedo superar las caídas, o sea, yo me puedo reír. O sea, yo me sigo riendo de las caídas de cuando estábamos en la universidad hasta el día de hoy y las recuerdo y todo, pero sí, sí, por ejemplo, también te voy a decir algo, yo también como que había una niña que molestaban mucho en secundaria, en una secundaria que entré, la molestaban mucho, era un bullying súper feo. A veces yo fui parte, pero la verdad es que también yo detectaba mucho como esta necesidad que ella tenía, entonces yo me acercaba, de pronto le ayudaba con cosas y así, sin involucrarme mucho, porque decía, güey, me va a tocar a mí también. Y todo. Sí, sí fue muy fuerte el bullying que le hicieron y creo que me arrepiento un poco de haberlo hecho porque yo ahí sí tenía, creo que muchas armas, no te puedo decir todas, pero tenía muchas herramientas como para poder pararlo y no lo hice. Y medio fui parte y medio también a él le ayudaba, como que la buleaba y por otro lado era de, oye, pero a ver, ven, Pero es que en ya ese sabes, todo te genera tanta inseguridad. O sea, porque yo también, todo. un caso muy, o sea, que me acuerdo de la secundaria justo, no que yo haya sido parte, pero Ujú, tampoco hice nada. Y hasta yo, o sea, yo siempre fui como de hablarle a todos. La verdad es que a mí sí no me gustaba ver que alguien lo pasaba mal porque me lo hablaran, pero esa persona sí me llegó a dar flojera y de repente hacía cosas como para zafarme, ¿no? O sea, como que decía, yo no, o sea, no voy a ser grosera con ella, pero la verdad es que sí me da flojera y pues van a ver que le estoy hablando y entonces, o sea, caes en eso. sí. Sí, sí, sí caes en eso, o sea, sí, híjole, que no me vayan a relacionar porque a mí me va a tocar y que a mí también me tocaba. Yo sin deberla ni temerla, pues también me tocó, ¿no? Pero, no sé, como que yo traía, no sé, otras herramientas, pero te voy a decir una cosa, sí me considero una persona insegura, no en todo ya, y hay muchas cosas que he modificado, pero sí me siento insegura. Entonces, creo que por esa razón es que yo apelo tanto a esta parte de ser empático, de ser muy observador. Oye, ¿qué estás viendo? Oye, están molestando a esta persona. Sí le está gustando que llegue el DRH a mm, picarle las costillas. No sé, como que trato de ser muy observadora porque como que siempre busco esta parte de a mí me gustaría que alguien lo viera en mí y pudiera venir y salvarme, ¿sabes? Entonces, creo que sí, y hay veces que digo, oye, no se vayan a burlar de esto para nada, o no vayan a hacer esto, como que me preocupo mucho y entonces siento que estoy como muy al pendiente de mi entorno para ubicar qué está pasando
o quién la está pasando mal, y ahí sí yo llegar de superheroína a, Es que a aparte poner un alto. todo lo que empieces a hacer como desde tus hijos como a observar, ser empático, que todo se lo inculques, el día de mañana que estén en un trabajo, o sea, van a poder funcionar y no van, o sea, no van a haber casos como, no sé si el que escuchaste de una persona que trabajaba creo que en un supermercado, que sus compañeros de Sí, trabajo le hicieron tomarse un un detergente. veneno. Y Ajá. claro, o sea, como que dices, sí, o sea, a lo mejor lo toman como de, ay, ¿cómo pueden relacionar el acoso escolar y el bullying a un caso así? Claro que lo asocio perfecto, o sea, por supuesto, o sea, esas personas seguramente fueron súper crueles con alguien en su escuela, o sea, porque no puede ser que, Sí, o son chamacos que tienen hermanos mayores y entonces los tres grandotes cuidaban al chiquito o a la chiquita y se la pasaban bulleándolo, pues la otra va a decir, oye, ya me tengo que defender y vas a salir a soltar madrazos a la vida. O sea, sí creo que todo es parte de casa y de tu entorno. Y a ver, tampoco satanizar como de, ay, no, nadie te puede hacer ninguna broma. A ver, si no, somos realistas, nunca te has reído de tus hijos, nunca les has hecho una broma, ellos a ti, algo, sí, les forja el carácter, o sea, yo creo que sí, pero siempre creo que es muy importante hablar con ellos y que también te vean a ti en esta batalla de decir, oye, pues sí me molestaron, o sí pasó esto, o sí me peleé con un vecino por esta razón, pero pues me defendí, o también pedí perdón porque me equivoqué, o esto, lo otro. O sea, creo que está padre que puedan ver esa parte para ellos saber hasta dónde permiten que las cosas pasen y que también, pues si la estás pasando bien, sí, pero creo que sí, un consejo para todos, o sea, incluyéndome, es estar muy atentos a lo que nuestros hijos nos cuentan, cómo nos lo cuentan, para saber si hay algo así. Y yo sí estoy súper a favor. O sea, si tus hijos la están pasando mal en la escuela por una situación, es que sácalos. Haz lo que sea posible por meterlos a otra escuela, por meterlos a otro sistema. O sea, es lo que yo te juro que repito. O sea, veo esas cosas de, y en la escuela por años, y tú, ¿y por qué no lo sacaste? pero es que también se tardan mucho en hablarlo, o sea, también creo que Puede ser. toma miedo, o sea, pasan tanto miedo que pues se tardan en hablarlo, o los papás no les creen o les tachan como de exagerados, y Sí. como, Siempre creerles. Qué como ahora, importante lo que. como ahora todo es digital, o sea, realmente no se sabe. Entonces, Sí, o sea, pero ahí sí, yo creo que a cierta edad, a ver, va a ser inevitable que en algún punto nuestros hijos tengan teléfono, porque aparte nosotros necesitamos estar en comunicación con ellos, saber en dónde están en cada momento, pero a lo mejor con 60,000 bloqueos, o sea, sí, pero también con esto de decir, a ver, este teléfono. Me acuerdo cuando mi papá me dio coche, que me hizo un reglamento. Y me acuerdo que la primera regla, no me acuerdo de las 20 que puso, porque fue una hoja tamaño carta de un reglamento. Y lo primero que puso fue, este coche no es tuyo, es mío y te lo presto. Esa fue la regla. O sea, mi papá nunca me hizo saber o sentir que ese coche era mío. Nunca. Y entonces, eso ahorita nos da mucha risa, pero en el momento fue como, ¿por qué me haces un reglamento? Estuvo muy simpático eso. Y ahora yo con mis hijos creo que también ese es un tema. Te voy a dar celular, este celular es mío, no es tuyo, te lo presto. En el momento que yo requiera y necesite revisarlo, lo voy a hacer. Claro que hay un límite. No va a tener tu hijo 25 años y tú y le che, vas a revisar el teléfono cuando ya habla con la novia. O sea, no sé, o tu hija, ¿no? quiero pensar que para cuando llegue ese punto, pues tu hijo ya tiene todas las herramientas para enfrentarse a ese mundo, incluso un poco antes. Entonces ya cuando tiene un celular, o sea, yo quiero pensar que cuando ya le soltaste un celular es porque ya está preparado para saber, o sea, cómo protegerse, Sí, no hacer sí, tonterías y no, o sea, sabemos que los peligros están, pero yo creo que mucho es pues saber, o sea, estar bien plantado en lo que te enseñaron y en reconocer que está bien y que está mal y aplica sí. para todo, o sea, incluso Todo.
para el tema que trajimos hoy, que es el bullying y el acoso escolar, que, o sea, al parecer, pues en algún punto tiene que frenarse o tiene que chocar con pared ese tema, porque, o sea, hay niños suicidándose, matando a otros y... Sí, oye, qué Para, locura. Digo, creo que sí tiene que haber un punto, o sea, obviamente yo lo que creo, no, y no quiero sonar ignorante con esto, pero es que vaya, o sea, tiene que topar, como tú decías, tiene que escalar, 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 y ya no va a haber un más allá, o sea, ya no va a haber, entonces creo que si estamos en este punto, ahora tiene que ir para abajo, justo con todas estas herramientas y todos estos cuidados, pero es importante hablar con nuestros hijos. A ver, mis hijos que son chiquitos, y yo sé que doy muchas vueltas con este tema, pero hay mucha gente que le impacta que de repente mis hijos saben de cosas de drogas, saben de cosas de alcohol, y cosas así, que yo les digo, es que no sé si yo a esa edad lo sabía, tal vez sí, ¿no? Lo veía, lo platicaba o así, pero yo a mis hijos les hablo de lo que existe. Y porque entonces, aparte por la ejemplo, información, o sea, ahorita está por todos lados y de hecho hay demasiada información, creo que ahorita ajá, hay esa información. Sí, sí, y entonces, o sea, sí quisiera, yo quisiera tenerlos en una burbuja, quisiera que toda mi casa tuviera paredes de colchoncito por si se pegan, por si se caen de la cama, caigan en o sea, yo, ¿sabes? O sea, eso quisiera, así que no viera nada feo, que no escuchara nada feo, que no sintiera nada feo. Tienen que aprender a procesar sus emociones también y saber. Entonces yo a mis hijos he tenido que hablarles de lo que hay y de lo que existe. Y yo les he dicho, a ver, van a ver esto en el teléfono y un día les va a salir un anuncio raro, feo, a lo mejor, o sea, sí les he dicho así de a lo mejor un día les sale una encuerada, ¿no? Y entonces mis hijos son como, mamá, y yo, sí, a ver, eso puede pasar. Y yo sé que están chicos, pero como que se los digo muy así, entonces es ahí cuando digo, ustedes tienen que empezar a ubicar qué está bien y qué está mal, que empiezan a sentir, ¿es correcto que yo vea esto? ¿No es correcto? Y entonces ustedes solitos van a empezar a ver. Y yo sí me he dado cuenta, por ejemplo, que mis hijos le están cambiando a la tele y sale algo que no les late y luego me voltean a ver. Y yo, no, eso no, mamá. O he estado así y me he quedado como, voy a hacer como que no veo y se quedan así un momentito viendo y le cambian. O sea, ya saben, y cuando los he dejado de oigan, a ver, tengo una llamada, tengo algo, por favor, los voy a dejar con la tele. Ya saben lo que pueden ver, lo que no pueden ver, no sé qué, sí. Y solitos empiezan en este punto de quitarlo. Es lo mismo, o sea, creo que hablar con ellos de todo este tipo de cosas desde chiquitos, a lo mejor no a un nivel ya, uy, ¿no? Que a lo mejor los confunda, pero sí decirles paso a paso y ser repetitivos en algunas cosas, de verdad que los niños lo van entendiendo y eso puede hacer que en un punto sea como, ya, párale a tu chiste. digo, ya como para concluir, a llegar a las conclusiones de este episodio que está súper bueno, la verdad, yo sí pienso, bueno, ¿qué tiene que pasar para que realmente se den cuenta de que esta situación está grave y que, o sea, la verdad, dudo muchísimo que una ley como la que están buscando en algunos países funcione, porque aquí hacen leyes y se las pasan por el arco del triunfo, no les importa, Ujú. pero pues, ¿qué tiene que pasar para que los papás en serio quieran poner atención a esto? O sea, yo creo que sí. Yo Pues es que, ¿qué tiene que pasar? O sea, ya hay muertos. O sea, ¿sabes? O sea, ya es como que ya hay niños que se mueren en una riña entre chamacos, entre 20 niños. O sea, ¿qué tiene que pasar? Exacto. O sea, ya, ¿qué más hay? Que echen una bomba. O sea, pues ya ahí valemos todos, ¿no? O sea, sí creo que si estamos, si ya llegamos a este pico como tan alto, creo que así es tiempo de ir en, como en bajada y poner un alto a eso. Y es que a lo mejor sí somos la generación que nos toca. ¿No? O sea, hablar de eso y ponerle un alto y ser muy así y también entre papás tener comunicación, me vale. O sea, eso de que, ahora ya está de no le digas, no le hables, no, a ver, sí, voy a hablar con la mamá, voy a Oye, hablar y a con... lo mejor a muchas de que nos ven, pues todavía tienen hijos chiquitos y dicen, ay, o sea, pero ahorita ¿para qué me pongo a preocuparme por eso si están chiquitos? No, justo ahorita, desde temprano, uno tiene que empezar a forjar empatía, como dices, a forjar ser buenas personas, a que se sumen, a que no sean parte del problema. Entonces yo creo que sí, ese es como lo que yo dejaría aquí, o sea, no porque estén chiquitos sus hijos, no, es justo
a tiempo, porque todos van para el camino, o sea, de adolescentes y luego adultos. Entonces, ¿qué adultos queremos dejar en el... Sí, no, o sea, a ver, si los dejas así, se van a acabar acuchillando unos con otros y se va a acabar el mundo en media hora. O sea, sí, no, no, no. Yo también creo que eso. Siempre, o sea, el consejo de que no sean parte del problema, totalmente a favor. En ninguna circunstancia, que aprendan a poner límites y que aprendan a siempre, como a pararse, decir, toca acusar, toca alzar la voz, ni modo, y pues sí, decir, oye, tú fuiste el chismoso, sí, yo fui y, o sea, huevudos, porque si no, no, imagínate, o sea, de no tener miedo y alzar la voz, creo que es lo más importante, y nosotros como papás, estar muy alertas, preguntar, si un papá se nos acerca a decir, oye, creo que tu hijo, oye, o tu hija está haciendo esto, pues también tener esta apertura de decir, oye, gracias, lo voy a platicar, por supuesto. ¿No? Y no de mis hijos serían incapaces. Ay, no, hombre. Sí, sí, No, totalmente. no. Pero pues bueno, espero que el próximo jueves nos sigan viendo por aquí, que este tema les haya gustado, que opinen, que a lo mejor nos dejen alguna idea y todo que podamos compartir. Y pues nada, que la sigan pasando súper bien con nosotras. El chisme. Ay. Bye.